yo les hablaré sobre el objetivo, alcance y algunos conceptos básicos que se mencionan en la observación número 6, 2005, en el cual comenzaremos hablando primeramente sobre el objetivo que en esta se maneja, que es poner en manifiesto aquellas situaciones de vulnerabilidad que tienen los menores de edad, que no están acompañados o están en separación de su familia, por lo cual el comité tomó a bien poner como objetivo manifestar estas situaciones donde estos pueden incurrir o incurren en una situación de vulnerabilidad, ya que no pueden ejercer al 100% de derecho, ya que corren el peligro o poder ponerlos en práctica estos, debido a la situación en que ellos se encuentran o a las diversas situaciones de peligro que se pueden encontrar, tomando como base la Convención de Derechos del Niño, que se nos basa en un marco jurídico en los principios de interés superior del niño, principio de no discriminación y sobre todo también el derecho o expresar libremente del niño sus opiniones. Ahora bien, existen diversos motivos por los cuales los niños son separados o no acompañados de sus padres, y en la observación se nos menciona algunos de ellos, como por ejemplo la guerra civil que puede haber en países internamente, y se toma bien salir del país de origen de estos y se queda en una separación o en no acompañado de sus padres, por lo cual existen otros que, por ejemplo, el más común de ellos obviamente es el buscar una mejor oportunidad de vida de los padres en un país exterior, como se da en el caso de los Estados Unidos, que es la situación más famosa que se está dando en la actualidad. Ahora bien, sabemos que la situación de vulnerabilidad en esta situación de los niños no acompañados y separados de su familia son diversas, debido a que existen varias como que se pueden poner en riesgo, como la libertad sexual de niños, se puede explotar laboralmente, puede ser vulnerado varios de sus derechos, sufren frecuentemente de discriminación y estos en su mayoría no van a contar con una vivienda o con las condiciones necesarias que otro niño pudiese contar para poder tener el pleno desarrollo de sus capacidades, por lo cual entrarían en un marco, por decirlo así, separado de los demás niños, incurriendo estos que se puedan ser vulnerados varios de sus derechos, tanto a los niños como a las niñas, hablando en general, por lo cual, manifestando lo anterior, el comité toma bien expresar a los estados partes del convenio de la Convención del Niño que creen mecanismos para poder erradicar estas situaciones de vulnerabilidad que en los estados se pueda crear cuando se tienen niños no acompañados o separados de su familia. Ahora bien, ¿qué alcance tiene esta observación? Esta observación es utilizada para aquellos niños que no están acompañados o separados de su familia, que están afuera de su país de origen o de su país habitual donde ellos residían anteriormente o residen, por lo cual se nos menciona en la observación que no es aplicable esta a aquellos niños no acompañados o separados que no han cruzado una frontera internacional del país de origen o del país habitual donde están, y si en caso si es apátrido, que como sabemos apátridos que no tienen nacionalidad o no cuentan con ella, se presumirá esta nacionalidad para ellos. Ahora bien, he mencionado que los estados partes deben de respetar los derechos de Convención del Niño. Sin embargo, sabemos que existen y se mencionan diversos organismos internacionales o mecanismos internacionales, como por ejemplo los derechos humanos, los cuales nos menciona en la observación que también deben de ser respetados por los estados que formen parte del convenio del derecho de la Convención del Niño. Y también, ya para finalizar, se nos menciona algunos conceptos en dicha observación para que podamos tener referencia sobre cuando en la observación se utilicen estos, por lo cual se nos menciona sobre
los niños no acompañados, aquellos menores de edad de los cuales no estén acompañados, valga la redundancia, o no cuenten con la compañía de sus padres, tutores o cualquiera de sus familiares. Y se denominan también niños separados de sus familias aquellos que no estén con sus padres, tutores legales, pero sin embargo cuenten con algún pariente familiar lejano, pero tienen que tener ese requisito, ¿verdad? Por eso se diferencian de los no acompañados con los separados. Se nos menciona también el concepto de niño, que el cual se nos menciona que es todo aquel menor de 18 años que será considerado como niño. Sin embargo, nos muestra una excepción, que si en un estado parte de este convenio, ya que se basa en la Convención de Derechos del Niño, este concepto se tiene o se refiere a niño o cumple la mayoría de edad las personas, por ejemplo los 17 años, se va a tomar esa disposición, ya que en la convención se nos menciona que es con 18 años. Sin embargo, si en la legislación nacional se tiene que es 17 años, se va a tomar esa. Y ya por último tenemos la definición de qué se entiende por país de origen. Esto es donde el menor había estado anteriormente, antes de entrar en este de no acompañado o separado, en ese país de eso, la nacionalidad de origen también, o si en este caso si es apátrida o patria, como les mencionaba, se presumirá la nacionalidad de este. Bien, yo les hablaré sobre los principios aplicables según lo regulado en la observación número 6/2015. Ante ello encontramos primeramente el principio a las obligaciones jurídicas de los Estados partes con referencia a los menores no acompañados o separados de sus familias que se encuentran dentro del territorio y las medidas para el cumplimiento de las mismas. Ante ello se establecen dos mecanismos importantes a desarrollar, y es que primeramente se establece en la observación general que el Estado debe garantizar en todo momento las obligaciones contraídas por los cuerpos normativos internacionales respecto especialmente a los menores. Ante ello se deben tomar no solo los mecanismos para los menores que se encuentren dentro del territorio, sino también aquellos que se encuentran en las fronteras de dicho territorio, ya que por medio de ello se garantizará el cumplimiento de lo regulado en los cuerpos normativos internacionales. El segundo de los aspectos importantes a detallar es que en esta observación se establece que tendrán poder decisivo tanto el órgano ejecutivo, legislativo y judicial referente al tema de los menores que se encuentren separados de sus familiares. Ante ello, será el Estado quien determinará por medio de cuerpos normativos cómo será su funcionamiento y los mecanismos jurídicos aplicables ante estos casos. Ante ello, se deben tomar siempre los tratados internacionales para de esta forma salvaguardar todos los derechos que contienen los menores. Asimismo, el segundo de los principios que establece la observación número 6/2015 es respecto a la no discriminación, regulado en el artículo 2. En este aspecto se menciona en el informe que los menores que viajen solos no se tratarán de forma discriminatoria, así como aspectos de género o edad, para evitar el rechazo o aspectos denigrantes a los mismos, puesto que pese a que estos estén separados de sus familiares, no quiere decir que el Estado puede violentar o degradar sus derechos de forma explícita, ya que en todo momento debe cumplir sus obligaciones contraídas por los cuerpos normativos internacionales, así como los mecanismos establecidos en sus cuerpos normativos nacionales. Otro de los principios es el interés superior del niño como asistencia primordial en la búsqueda de soluciones a corto o largo plazo. Esto establecido en el artículo 3, y es que el interés superior del niño es un aspecto de suma relevancia al tratar este tema, y es que debemos entender que el interés superior del niño, en el informe se establece que los estados deben establecer medidas para garantizar que las instituciones públicas y privadas en todo momento vean el interés superior del menor para poder establecer su bienestar social. Ante ello se deben establecer o tomar a consideración
siempre el interés superior del niño respecto a la identidad, nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, entre otros, para de esta forma tomar las medidas y mecanismos necesarios para poder especificar y no violentar los derechos de los menores, y de esta forma poder tomar sus aspectos étnicos y no generar aspectos denigrantes a los mismos. Es por ello que aunque estos no estén acompañados de sus padres, el Estado debe nombrar tutores, y dichos tutores deberán tener todos los mecanismos necesarios para salvaguardar el interés superior del menor. De igual forma encontramos el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, regulado en el artículo 3, y es que este artículo nos establece de forma específica que los menores pueden correr riesgos en estos viajes irregulares hacia otros destinos. Es por ello y de tal manera que los estados deben salvaguardar en todo momento y brindar los mecanismos, tanto jurídicos como mecanismos sociales, para evitar que estos puedan sufrir afecciones o transgredir la vida del menor, ya que los estados deben evitar medios de violencia o explotación para los menores que pongan en riesgo el desarrollo, la supervivencia del menor o incluso la vida del mismo. Ante ello, el comité determina que los estados deberán nombrar sin demora a tutores e informar los riesgos a los menores a los que pueden incurrir estos al realizar dichos actos. Pues por ello que deberán evitarlos y proteger en todo momento. De igual forma se encuentra el derecho del niño a expresar su opinión libremente. Esto es regulado en el artículo 12, y es que la opinión del menor es de suma importancia y debe ser tomada en cuenta por los estados, ya que si el menor se encuentra separado de sus familiares y el estado es quien resguarda a dicho menor, al momento de nombrar tutores, representación o custodia o alojamiento, se debe tomar en cuenta en todo momento la opinión del menor respecto a sus estándares de vida, a cómo es que tiene su desarrollo psíquico, su desarrollo físico, y se deberán tomar todos los mecanismos necesarios para salvaguardar las opiniones de estos menores. También encontramos el respecto del principio de no devolución. Este principio es de suma relevancia, en razón de que los estados al momento en que tengan ingreso de menores no acompañados por sus familiares, estos no podrán devolverlos al país de origen al que estos pertenecen, en razón de que los estados deben entender los medios peligrosos que pueden ocasionar que el menor pueda incurrir graves perturbaciones físicas, psíquicas o de su desarrollo al momento de poder devolverse al estado de origen, por lo que los estados deben procurar mantener un mecanismo de desarrollo dentro del estado donde se encuentra el menor, y de esta forma poder evitar grandes riesgos que esto podría conllevar, además de ser una de las obligaciones que los estados tienen por formar parte de los cuerpos internacionales y también por sus normativas internas. De igual forma encontramos el principio de confidencialidad, y este principio es de suma relevancia, puesto que este principio garantiza en todo momento el derecho a la intimidad del menor, puesto que el Estado no puede divulgar cualquier documento, cualquier actividad psíquica, de desarrollo o de salud del menor, no puede divulgar en ningún momento dichos aspectos, ya que estos pertenecen al derecho a la intimidad del mismo, y el Estado debe garantizar y guardar dicho derecho. Ante ello debe brindar las asistencias sanitarias y sociales para que el menor pueda desarrollarse libremente. Otro de los aspectos que encontramos son las respuestas a la necesidad de protección general y concretas. En esto se encuentran diferentes aspectos de mucha relevancia, puesto que primeramente encontramos la evaluación y las medidas iniciales, y esto se refiere a que cuando los estados tengan o cuenten con un menor que ha ingresado a su país, estos deben de tomar un carácter prioritario, especialmente cuando estos no se encuentran acompañados, tomando los datos como la edad, aspectos físicos, así como el grado de desarrollo de madurez psicológica del menor. Posteriormente se deberán realizar una inspección inmediata para adoptar las necesidades del menor, la toma de edad y del sexo del menor para determinar la identidad y los familiares del menor. Posteriormente se determinará por qué el menor está siendo separado de su familia,
para de esta forma poder tomar las medidas necesarias para poder evitar en gran medida que el menor pueda sufrir afecciones en su desarrollo. Posteriormente se determinarán las afecciones de salud física, psicológicas que están derivadas de los hogares de dichos menores, entre otras medidas. Posteriormente se dará el nombramiento de un tutor o asesor o representante legal. Estos aspectos de mucha relevancia, puesto que el tutor tiene un papel fundamental al momento de tener a su cuidado un menor, puesto que el tutor nombrado por el Estado debe cumplir con todos los mecanismos tanto de educación psíquico-sanitario para poder brindarle un desarrollo adecuado al menor en su vida social, en su vida privada, en su vida íntima, y de esta forma el menor poder tener un desarrollo completo al momento de estar a cargo de este tutor. Dicho tutor tendrá validez únicamente cuando el menor no haya alcanzado la mayoría de edad. También se nos hace mención a la atención al alojamiento, y es que el Estado, al momento de contar o de tener aviso sobre los menores que se encuentren refugiados en dicho Estado, deberán brindar alojamiento inmediato a dichos menores, especialmente cuando estos no se encuentren acompañados de sus familiares. En todo esto se deberá también brindar dicho alojamiento no solo a los menores, también a los hermanos, y resguardar que estos se encuentren siempre unidos, para que de esta forma estos puedan tener un desarrollo completo al momento de poder vivir estos en el Estado, y de esta forma contar con la protección del Estado. Ante ello, los menores pueden pueden solicitar el alojamiento a los estados, y estos deberán en todo momento garantizarlo por el principio de interés superior del menor. Asimismo, encontramos el pleno acceso a la educación. El Estado, a tener a su resguardo a menores, deberá brindar en todo momento los aspectos educativos para que éste pueda tener un desarrollo profesional a futuro. Ante ello, se les hará conciencia a los menores a que estos participen en las actividades escolares y aprovechen al máximo los aprendizajes educativos que se les están brindando, para de esta forma poder ser unos profesionales a futuro. También encontramos el derecho a un nivel de vida adecuado, y es que el derecho a un nivel de vida adecuado establece un amplio catálogo de derechos. Entre ellos encontramos el desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo espiritual y el desarrollo moral, puesto que por medio de esto se garantiza en mejor manera el nivel de vida adecuado al menor, puesto que sabemos que tanto los aspectos espirituales y morales dependen en las actividades sociales que desarrolla el menor en su día a día. También encontramos el derecho al disfrute de lo más alto posible de la salud y los servicios para el tratamiento de enfermedades y de la rehabilitación de salud. Los estados, al contar con menores separados de sus familiares, deberán realizar exámenes médicos para determinar el grado de salud, el grado físico, tanto como psicológico del menor, y de esta forma poder brindar los mecanismos adecuados y los tratamientos médicos para que el menor pueda sobrellevar las enfermedades a las que estén llevando estos consigo, así como los desarrollos físicos que estos hayan tenido por medio de violencias dadas en sus hogares. También encontramos la prevención de trata de explotación sexual y de otra naturaleza, así como los malos tratos y la violencia. Ante ello, los estados deben tener en cuenta que todo estatus migratorio irregular puede llevar consigo la trata y la explotación sexual de los menores de edad. Es por ello que los menores pueden solicitar asilo o estatus de refugiados a los estados, los cuales deberán salvaguardar dicha situación, para de esta forma poder evitar que estos sigan conllevando consigo estas afecciones al desarrollo de los mismos, y poder brindar todos los medios adecuados para que los menores puedan sobrellevar estas situaciones a las que han sido expuestos. También encontramos la prevención del reclutamiento militar y protección de consecuencias de guerra. Este aspecto es de mucha relevancia, puesto que los estados deben salvaguardar los derechos de los menores no acompañados y separados, así como para los demás menores, con el fin de que estos no participen en aspectos militares, de forma que los menores puedan tener un desarrollo normal dentro de la sociedad. Y si estos ya han sido o han participado dentro del ejercicio militar, el Estado debe brindar todos los métodos psicológicos
para que el menor pueda desarrollarse plenamente en la sociedad y no conlleve consigo aspectos psicológicos que tarde o temprano puedan generar consecuencias en su desarrollo social. También encontramos la prevención de la privación de libertad y tratamiento de esta. El Estado debe brindar en todo momento el resguardo de los menores. Sin embargo, esto no debe privar en ningún momento la libertad de los mismos, puesto que los menores tienen derecho a poder permanecer libres dentro del Estado y que éste brinde todos los mecanismos necesarios para que estos puedan tener un desarrollo social. Estos deben regir una normativa interna para que se puedan establecer los mecanismos necesarios por medio del ordenamiento jurídico y de esta forma poder salvaguardar a los menores que se encuentren separados o no estén acompañados de algún familiar, atendiendo a las obligaciones internacionales que han contraído los diversos estados respecto a esta situación. Mi nombre es Gloribel Batres. Les estaré hablando acerca del procedimiento para que los menores puedan obtener asilo. Las medidas para que los niños reciban protección adecuada se encuentran reguladas en el artículo 22 de la Convención, las cuales llevan consigo la protección de los derechos de las niñas y niños migrantes. Estos tendrán derecho a recibir la protección y la asistencia especial del Estado en cuestión, y lleva consigo en particular la obligación de establecer un sistema operante en materia de asilo, así como la de promulgar una legislación en la que se refleje el trato especial de los menores no acompañados y separados y crear las capacidades necesarias para obtener o poner en práctica este trato de acuerdo con los derechos pertinentes recogidos en la Convención y en otros instrumentos de derechos humanos. Los menores que soliciten el asilo, con inclusión de los que no se encuentran acompañados o separados, podrán entablar, con independencia de la edad, los procedimientos correspondientes y recurrir a otros mecanismos complementarios orientados a la protección internacional. Si el recurso del proceso de identificación o inscripción durante este se viniera a saber que el menor puede tener un temor fundado, o incluso en el caso de que éste no pudiera particularmente expresar su temor concreto, porque no puede encontrarse o puede encontrarse objetivamente en peligro de persecución por razones de su raza, de su sexo, de religión, nacionalidad, o porque éste pertenezca a un grupo social concreto o una opinión política, se debe entablar en favor del menor el procedimiento para la obtención del asilo y, en su caso, aplicar los respectivos mecanismos de protección complementaria al amparo del derecho internacional y del derecho interno. Las medidas adecuadas previstas en el párrafo 1 del artículo 22 de la Convención deberán tener en cuenta la vulnerabilidad particular de los menores no acompañados y separados, así como el marco jurídico y las condiciones nacionales. Dichas medidas se inspirarán en las consideraciones siguientes. Tenemos que el menor que solicite el asilo debe estar representado por un adulto que esté al corriente de los antecedentes del menor y que sea competente y capaz para representar a este o sus intereses superiores. Es decir, puede ser un nombrado tutor, un asesor o un representante legal del menor. Aquí el menor no acompañado o separado tendrá en todo caso acceso gratuito a un representante jurídico competente, incluso si la solicitud de asilo se tramita con arreglo al procedimiento normalmente aplicable a los adultos. Las solicitudes de asilo presentadas por los menores no acompañados o separados de su familia gozarán de prioridad y se procurará por todos los medios que recaiga sobre la misma decisión, es decir, una decisión justa y sin dilación. Entre las garantías procesales mínimas debe figurar que la solicitud sea resuelta por una autoridad competente
en asuntos de asilo y en situación de refugiado. Aquí se efectuarán entrevistas del servicio competente, es decir, los funcionarios que se van a encargar de las entrevistas deben de ser competentes en materia de asilo, los cuales deberán tener en cuenta la situación especial de los menores no acompañados a la hora de evaluar las condiciones de refugiado y deberán tener en cuenta el conocimiento, la cultura, es decir, su historia, su cultura y los antecedentes del menor para no vulnerar sus derechos. Teniendo de esta forma la protección y la asistencia especial del Estado en cuestión, llevando consigo una particular obligación de establecer un sistema operante en materia de asilo, así como la promulgación de la legislación que se refleje al trato especial de los menores acompañados y separados, de acuerdo a la Convención y a otros instrumentos internacionales. Muy bien, en este momento yo voy a hablar sobre los últimos 2 puntos de dicha observación, el cual consisten en la reunión familiar y retorno y demás, y la formación y los datos estadísticos. Siendo esta la primera, la reunión familiar, el cual se deriva y se clasifica en 5 puntos, las cuales son las consideraciones generales, la reunión de la familia, el retorno al país de origen, la integración en el país de acogida y el reasentamiento en un tercer país. Ahora bien, conforme a las consideraciones generales, se basa, el objetivo principal o el énfasis principal consiste en identificar una solución que resuelva todas las necesidades de protección y mejoras del menor. Es decir, que se debe de garantizar la situación del menor que esté acompañado o un separado de su familia. La localización de la familia es un ingrediente sumamente importante, ya que de este depende ciertas mejorías del menor. Es por ello que debe de ser una prioridad, y eso enmarca una consideración general referente a la reunión familiar o al entorno familiar del menor. Ahora bien, tenemos también como punto la reunión de la familia, el retorno al país de origen y la integración en el país de acogida, consistiendo la reunión de la familia en un punto bastante importante. Ahora bien, porque es importante la reunión de la familia y el retorno al país de origen, porque la reunión de la familia va más allá de respetar los derechos del menor, es decir, de salir cualquier país e incluso del propio y entrar en su propio país, siempre y cuando el menor tenga esa facilidad y ese entorno, esa armonía. Ahora bien, conforme a la integración en el país de acogida, este punto es bastante importante, ya que constituye la opción principal si el retorno al país de origen se revela imposible por razones jurídicas o de hecho. Es decir, la integración en el país de acogida debe basarse en un régimen jurídico estable, con inclusión del permiso de residencia o de cualquier otro medio migratorio, por decirlo así. Y este debe estar regido por los derechos previstos en la Convención, que son plenamente aplicables a todos los menores que permanecen en el país, con independencia de que en razón de reconocimiento como refugiados, de otros obstáculos jurídicos al entorno. Otro punto bastante importante de esta observación es el reasentamiento en un tercer país, el cual consiste en el ofrecimiento que hace un país o una solución duradera para el menor no acompañado, el cual consiste en acogerlo a su país como de origen, o sea, desde su país de origen como que si fuera el propio. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer para este tipo de decisiones de reasentamiento? Esta decisión al menor no acompañado o separado debe de basarse en una evaluación actualizada, exhaustiva y fundada en el interés superior del menor, es decir, que siempre los intereses del menor vayan por sobre todas las condiciones, ya sean políticas o migratorias, del país que va a acoger al menor. El último punto
de lo que trata esta observación se titula La formación, datos y estadísticas, siendo el primer literal, la formación del personal que se ocupa de los menores no acompañados y separados, lo cual esta formación debe de adaptarse específicamente a las necesidades y los derechos de los grupos de los interesados. No obstante, en todos los programas de formación debe figurar ciertos elementos esenciales y en particular los principios y las disposiciones de la Convención, que son las principales garantes de los derechos y del interés superior del menor. Ahora bien, el conocimiento del país, dentro de estas disposiciones debe de existir o dar a conocer el conocimiento del país de origen de los menores separados y no acompañados, las técnicas apropiadas de entrevista y el desarrollo y psicología infantil, la sensibilidad cultural y la comunicación intercultural. Todo esto muy importante para los jóvenes que se acogen en los diferentes países. El siguiente punto, el siguiente literal del último punto de la observación se titula Los datos y la estadística sobre los menores separados y no acompañados. Estos datos podemos decir que son simultáneos, ya que son insuficientes para un análisis detallado del ejercicio de derechos de estos menores. Por otra parte, con frecuencia se da el acopio de datos y de estadísticas a cargo de diferentes ministerios u organismos, lo cuales son diferentes entes, lo cual puede dificultar un análisis y presentar problemas potenciales en lo que respecta a la confidencialidad y el derecho a la intimidad del menor.